Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperan. Buenas noches, un viernes más estamos con todos ustedes y hoy vamos a hablar de la ley electoral de Canarias. Se nos presentan ahora las elecciones locales, ¿no? El día 24 de mayo y vamos a tener, podríamos decir, 2 partes, hablar en principio de la ley electoral y después de las elecciones locales. Hemos ya un par de veces hemos hablado de Carlos Fernández Esquer, que es experto en sistemas electorales. Leemos de nuevo y ya que lo tenemos cerca, dice: Canarias tiene uno de los sistemas electorales más desiguales del mundo. El 33% de los escaños que se distribuyen entre las distintas islas en las elecciones al Parlamento está mal repartido. Y después otra de las cosas, aparte son muy interesantes, pero otra de las cosas que destaca y destacamos: el sistema electoral canario es atípico, sesgado, desigualatorio y produce un relevante menoscabo en el pluralismo político. Existen argumentos sólidos para sostener la inconstitucionalidad del reparto de escaños en las islas debido al aumento demográfico en Fuerteventura. Y aquí en una de las preguntas, en una de las respuestas, dice que la reforma que el constitucional en la emisión de la sentencia del 225/1998, que declaró conforme a la Constitución española la reforma que elevó los umbrales electorales al 6% al nivel autonómico y a 30% a nivel insular. O sea, ahí podríamos ver, diríamos, lo que quisieron ser equitativos, lo que quisieron ser iguales, pero en la práctica se ha visto que todo lo contrario. Para ello, entre otras cosas, y hablaremos después de estas elecciones locales, tenemos a mi izquierda a don Juan Suárez y a la izquierda de don Juan Suárez tenemos a don Juan Francisco Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos una vez más y ya veríamos después qué posibilidades se tendría de cambiar y qué, diríamos, voluntad de los partidos políticos de querer establecer una mayor igualdad en este sentido, más racional. Bueno, creo que todos somos expertos en esta mesa, seguro, porque aparte que si no, no estaríamos aquí, a nivel individual y a nivel de que nos conocemos ya. Curiosamente, yo escribí sobre este tema en La Verdad de Lanzarote en el año 2013, lo tengo aquí delante en la tablet, y el sistema electoral canario hizo una necesaria reforma. Esto lo dicen también, ya lo han dicho desde el 2010, un grupo de personas que se vienen reuniendo. Perdón, acaba de decir necesaria. Necesaria, sí, pero imprescindible. Los políticos no... No, eso ya lo sabemos, llevan diciéndolo siempre, pero es que es necesario e imprescindible si queremos que de verdad sea un sistema equitativo y en la participación sea equitativa, es decir, un hombre o una persona, un ser humano, un voto de los que tienen derecho. Lo que no puede ser es que 15 votos de Gran Canaria valgan lo mismo que uno de Lanzarote, o 15 votos de Tenerife tengan el mismo valor que uno del Hierro. Eso es lo que dice este experto que habla ahí en la provincia, ¿no? En la provincia. Entonces, hay un grupo también llevan recogiendo firmas, Demócratas para el Cambio, han presentado ponencias, han hablado sobre esto. La verdad es que es muy difícil mientras los ciudadanos sigan sin saber exactamente qué es, cómo se mueve todo este entramado.
Todo esto es interés político. Si hubiera un interés político en la dirección de los que demandan como este grupo... No quiero interrumpirte, pero lo dice aquí precisamente. Es decir, es como si el habitante del Hierro, por el hecho de serlo, pudiera introducir 13 papeletas en la urna. No, 13 no, 15 en el Parlamento. Bueno, él habla de 15, son 15, el voto que tiene valor es 15, por el techo electoral, antes hablábamos, es el tope para llegar, tienes que tener el 6% en lo que es la circunscripción de todo el archipiélago, sí, de todas las islas, en la formación política que quiera ser presente, y el 30% en su propia isla. Sí, entonces, esto es correcto. Entonces, el sistema electoral canario, esto es, yo diría, no irregular solo, incluso atenta contra la moral, contra el sentido común. No hay interés por cambiarlo, decía, por eso digo que es necesario. Y la única fórmula, porque todo dice, hablan mucho pero no hay fórmulas de solución. Sí, aquí hay una fórmula de solución. Ahora llegan las elecciones, pues tienen la gente la oportunidad de votar a su ayuntamiento, si lo tienen claro, a su cabildo, si lo tienen claro, y a la hora de depositar la papeleta de color sepia en la urna que corresponde al Parlamento de Canarias, que lo hagan nulo. Cojan esa papeleta y la hagan 40 rayones, la doblen y la metan ahí, porque la única opción quizás es que no estén legitimados, independientemente de lo demás, que no estén legitimados ese Parlamento de Canarias, porque no nos representa. Es una representación digamos legal, porque está así, pero no es legítima. No es legítima. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y como decía San Agustín y Santo Tomás de Aquino en la escolástica, las leyes que no son justas no hay que combatirlas, no hay que cumplirlas. Sí, a eso es lo que quería, que hemos hablado aquí. Una cosa es lo que es legal y otra cosa sería lo que es justo. Lo que es justo o legítimo. Entonces, no hay derecho a que esto siga sucediendo año tras año, desde que llegó la democracia a este país, una democracia que yo insisto que es una plutocracia, no es democracia, es plutocracia, y lo que hay en Europa es una plutocracia, lo que hay en Estados Unidos es una plutocracia, es decir, el poder de los poderosos, de los ricos y los que manejan las fuentes de riqueza en general, los que deciden lo que se quiere hacer. Hay un libro que yo recomendaría a nuestros oyentes, si están interesados en él, es El miedo a la democracia, de Noam Chomsky. Son 403 páginas, porque el resto de páginas son solamente índices y demás. El de Noam Chomsky te habla y hace la historia del miedo a la democracia que existe. Él lo titula así, yo le titularía de otra manera: el interés de las grandes corporaciones, que son las que manejan, como ahora dice Susan York en el libro que tiene Juana aquí ahora mismo. Ese libro te dice que son 50 familias poderosas las que van a dirigir el mundo y las que lo están dirigiendo. Y el Tratado de Libre Comercio, que también he escrito sobre ello y espero que se publiquen, en La Verdad de Lanzarote está, si lo buscan, hablando simplemente de este tema también. Es decir, la democracia, ¿qué es la democracia? La democracia fue impuesta en España por un sistema que todos sabemos que no fue elegido por el pueblo. Ninguno de los ciudadanos que estamos aquí, ni nosotros tres, ni los que están en la calle, ni los que nos están oyendo, ha participado. Fue una serie de cerebros que decidieron cuando muere Franco que había que cambiar el sistema, pero lo decidían en Estados Unidos. Entonces, hay un error por parte de los que asesoran a los americanos. Si hubieran gente cualificada, a mí no me importa que haga un solo gobierno mundial. Es decir, el nuevo orden mundial va a un gobierno único, pero que sea equitativo para la colectividad, que los recursos y que las cosas sean de forma ordenada, pero como están favoreciendo solamente a los que manejan el dinero, diciéndole cuidado, que los que salen, por eso es el ataque a Venezuela y por eso son muchos ataques a otros países que defiendan a los pobres. De ello, si la gente supiera, por eso cito este libro, curiosamente, con lo de que es la democracia, después de que terminó en el año 1920, ya decían que los italianos eran unos niños que había que conducirlos, ¿no? Manejarlos. Y entonces, evidentemente, la democracia que ellos quieren, y favorecían a Mussolini, hasta que Mussolini llegó a pactar con Hitler, y entonces hasta ahí llegó, hasta los años 30, y a partir de ahí ya lo apartan. Pero siguen insistiendo en que solo deben de ser las democracias que estén al capricho, al gusto de los intereses de las grandes corporaciones, en definitiva. Lo que decía también el todopoderoso Churchill, que decía que los ricos que están en sus moradas cómodamente no se les puede afectar, que no se les puede tocar, sino que hay que respetarles, y que el dinero y las cosas en parte tienen razón, vamos a decir que sí, porque el pueblo pobre de la calle, el ciudadano medio, es culpable de lo que tiene, porque no se preocupa en mejorar. ¿Perdón? Entonces, termino con esto, sí, porque si no hago una exposición demasiado extensa. No. El sistema electoral
reduciéndolo a lo que tenemos, hay que cambiarlo en Canarias. El sistema electoral español hay que cambiarlo. Pero ¿cómo puedes hacer esto si eso se decide fuera de España y fuera incluso del contexto europeo? Ese es el problema, la gran pregunta. Sí, pero muchas veces el pueblo, la gente se pregunta que cómo sucede eso, que cómo ocurre, de qué forma. Pero entre otras, o sea, aparte de los bancos, del dinero, entre otras, son estos acuerdos internacionales, estas leyes internacionales, aparte después del lado europea, que también están dirigidas en ese sentido, y entonces a través de ellas, de esos convenios internacionales, en donde en parte esto está respondiendo a intereses nacionales, o sea, perdón, internacionales, y poco menos que deja lo nacional fuera. Y como son esos convenios internacionales que los firma el jefe del Estado y ya pasa a ser una ley nacional, pues entonces estamos cumpliendo. Pero toda esa, diríamos, normativa, a través, entre otras cosas, a través de esas normativas internacionales, van dirigiendo y van haciendo que nosotros tengamos que... Pero volvemos a lo mismo, David Hume lo decía, la extrañeza del fenómeno de cómo es que la mayoría, si la mayoría de los pueblos son los que no tenemos poder, y solo unos cuantos lo tienen, y esto es de las tribus más ancestrales, lo tienen en sus manos, no lo van a soltar. ¿Por qué? Porque los de abajo no saben cómo hacerlo, no hay unión. La prueba evidente es la izquierda, como están todas totalmente trasnochadas, siguen estando divididas, no tienen unidad ninguna de criterios. ¿Por qué ha llegado Podemos a donde ha llegado? Porque Izquierda Unida no se convirtió, esta es mi opinión como analista político, porque no ha llegado a configurarse como partido único político de izquierda que represente. Y los que no quieran que se marchen en el taxi o en la guagua, no caben en ningún... Es que lo que no puede ser, sin embargo, es la derecha. Los conservadores están siempre unidos, esa es la gran diferencia. Son más inteligentes en este aspecto, si cabe. Los otros saben mucho gritar, mucho manifestarse, mucho es que tomar firmas que no sirven para nada, con todos los respetos y cariño lo digo. Hoy en día no sirve para nada que tú recojas, como estos señores, por ejemplo, con todo el respeto que han hecho una labor desde el año 2010 respecto a la ley electoral, la reforma que ellos piden y han solicitado en varias ocasiones. El grupo que ha dado conferencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en otros lugares, que es Demócratas para el Cambio, han cogido, no sé si fueron 16.000 firmas, no recuerdo exactamente. ¿Sirvió de algo? No sirvió de nada. Solo sirve cuando tú sabes actuar desde la forma que tienes que actuar. Si tú quieres que cambie algo, pues chico, tienes que planteártelo de otra forma. No puedes ser vociferando ni haciendo lo contrario. Tienes que saber con qué cartas juegas y utilizarlas con esa capacidad que tienes que tener. Si no, el sistema te come. El sistema ellos manejan todos los poderes. Las leyes, la ley Mordaza, no puedes hablar, no puedes cada vez más. Yo creo que hay que empezar a enseñar a la gente cómo se tienen que manifestar para que no les metan en la cárcel, y para que no sea delito simplemente por decir, oiga, me han pisado y me duele. Simplemente decir, usted me está pisando y me está doliendo, y si yo digo que me está doliendo de la forma que lo quiero decir, usted me mete en la cárcel. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pues lo digo de otra manera para que no me meta en la cárcel y evito que me pise. Pero eso hay que tener una inteligencia y que no se tiene actualmente por parte de la izquierda. Bien, pero en esto, en esto es un poco lo que se ha dicho en varios sentidos. Dice, no me preocupa lo que digan los periódicos, no me preocupa lo que digan los políticos, ahora sí me preocupa el boletín oficial. Y esas leyes internacionales y esas leyes nacionales que acaba de nombrar van hacia el boletín oficial. Hombre, hay una cosa clarísima ahora mismo que acabas de decir y voy a dejar el espacio ya. El Tratado de Libre Comercio entre Europa, la Unión Europea y América se está haciendo a espaldas de los propios parlamentarios europeos, de europarlamentarios europeos. Es decir, no se les permite, según decía en un periódico que leí hace poquito tiempo, una de izquierda, no sé de qué partido era europarlamentaria, le dan 2 horas vigiladas, les quitan el móvil, les quitan los teléfonos, les quitan los lápices, no pueden entrar con nada, sino ellos, y vigilado por una persona que va a estar ahí para que consulte el documento que ha solicitado previamente, por máximo de tiempo 2 horas, y cuando sale de ahí no puede llevar nada porque firma antes un documento en el que tiene unas condiciones de que una vez que ha entrado y ha leído, no puede transmitir al exterior lo que ha leído. O sea, esto es transparencia, esto es democracia, es decir, que venga Dios y lo vea.
¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a que están poniendo la soberanía de los países, bueno, ya se han perdido. No es soberanía de ningún tipo, es toda una parafernalia para ajustarnos a los intereses, como dice Susan George, de los 50 dueños del mundo, y punto. Yo decía 40, pero parece que hay 10 más. Tampoco son muchos, ¿no? Sí. Tampoco son muchos, no son. Hay una cuestión sobre el tema del cambio de la ley. Hay, en el caso de Canarias, hay 3 partidos, que son el PSOE, el PP y Coalición Canaria. Perdón, ¿y Nueva Canaria también un poquito? Bueno, no, porque de momento está fuera del Perol. Pero son los mismos. De momento está fuera del Perol. Vale. Fuera del Perol. Lo que están son esos 3. Esos 3 puntos forman un plano, ¿no? Y esos 3 son los que tienen que cambiar la ley, porque si no, no es posible, porque si tienen mayoría en el Parlamento para cambiarla. Con el agravante de que después tienen que llevarlo al Parlamento español, que es por quien ratifica o no esa ley. Entonces hay una frase que dice: el casimismo se capa, buenos aguacates se deja. Ellos no van a hacer nada en contra de sus propios intereses. Eso para empezar. Y en segundo lugar, la democracia es la creencia patética en la sabiduría colectiva que parte de la ignorancia individual. Es decir, si yo soy ignorante y voy y voto, y el otro también, entonces eso es sabiduría colectiva. Y ese es el gran problema. El problema que parte de la educación del individuo desde el colegio, ¿no? En que no se le enseña a pensar, sino se le enseña a obedecer normas, leyes, procedimientos que lo llevan al individuo a ser una especie de autómata. Es decir, es como una fábrica de tornillos. Todos los tornillos tienen que ser iguales, ¿no? Igual que lo aplican las normativas europeas sobre el tema de la agricultura. Todos los pimientos tienen que tener una medida, todos los tomates una medida. Sí, todo tiene que estar normalizado. Es decir, uno no sale a la calle sin correr el riesgo de que te ahorquen, porque seguramente estás incumpliendo alguna normativa europea o directiva, porque son 200.000 al año. Eso es imposible de manejar. Entonces, ese monstruo que cada vez que se deposita una, nosotros alimentamos a ese monstruo. Es decir, la única forma que se tiene en este momento sin que te metan preso y te multen es no ir a votar, no ir a votar. Es decir, el colectivo no ir a votar a nadie. Si no fuera a votar nadie, entonces ellos se encontrarían que no tienen ninguna legitimidad para decidir nada. O mínima. No, ninguna. Bueno, sobre todo cuando van a un foro nacional o internacional, hablando de Canarias por ejemplo, o de España, si es en el caso internacional, y van a exigir algo, lo mirarían, me imagino yo, y tú, ¿a quién te representa? A ti mismo. Claro. Cállate la boquita, entonces, que ya bastante ¿cuál es el problema? Aquí. El problema claro, ese es el tema, no le importa lo interior, lo que él dice es decir, la única forma que se tiene hoy, sin correr el riesgo que decía antes de que no te pase nada, es no ir a votar, a ninguno. ¿Por qué? Porque los planteamientos y los enfoques, tú cuando escuchas, por ejemplo, cualquier programa electoral o proyecto que van a hacer, siempre te van a contar lo mismo. El turismo, tenemos que estar el turismo, en Canarias, estoy hablando de Canarias. Cualquier cosa, siempre pero el turismo sigue siendo un servicio. Sí, pero y que generado miseria en Canarias, no está generando riqueza. Pero bueno, es muy importante lo que dice Juan, él lo dice muchas veces y le cojo la palabra, es de las depredaciones más grandes de industria que hay. Bueno. Y todavía quieren aumentar al doble la llegada de turistas. Hoy escuché a un empresario que hablaba de que en lugar de 13 millones debe haber 24 millones, el doble. Sí, una aberración. Pero pero para el empresario sí. Lo que pasa es que en el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, o sea, cara al siglo XXI, que salió en el año 1999, ponía precisamente que uno de los mayores depredadores del paisaje, y ya no es paisaje, tierra, polución, todo, es el turismo. No, solo eso, y la contaminación por el transporte de los aviones, están moviéndose todo. Es una verdadera locura, es una locura. Y el alma de los pueblos, que me gusta mucho tu frase. El pudre el alma de los pueblos, ¿no? Bueno, pues el caso de los ayuntamientos, cabildos, por ejemplo, tú ves que ahora mismo es... Perdón, en ese caso la diluye. La identidad la borra. Exacto. La identidad la borra. La nula. Claro. Bueno, sería más... No, pero es interesante porque te hace ver inferior incluso a veces. Sí, tú no sabes de fuera, tú no has visto, la gente de aquí siempre ha dicho, al principio, hace años, 40 años atrás, claro, nosotros seguro que nos acordamos. ¿Eso de dónde es? ¿De fuera? Eso es mejor que lo de aquí. Como que mejor de aquí. Sí, que la gente cuando me dicen que en Canarias no hay industria,
Pero que no se acuerdan ya ustedes de cuando aquí se fabricaban muebles en Gáldar, en Telde, buenísimos, de categoría, con maderas nobles, por favor. Sí, no, pero a eso me refería, y perdón, en el sentido del turismo, que es el sector terciario, ¿no? Que son servicios. O sea, y muchas veces ya no es un servicio donde usted dice esto es lo que tenemos, sino un servilismo que entraría. Claro, entramos ya en el servilismo. El servicio es una cosa, tú me prestas el número detrás con la espalda, porque hay un intercambio. Pero esto es servilismo. Esto es tener la sonrisa hasta las orejas y sí, es que ellos es lo que ellos quieren. Y luego reventando a la gente, obligándolas a hacer trabajo. Eso sí, con los que vienen de fuera, pero con los de casa no, ¿eh? Con los de casa la sonrisa no existe. Exacto, bueno. Bueno, pues lo que decía, en los ayuntamientos, los programas políticos, por ejemplo, si tú simplemente haces una abstracción de lo que son los programas políticos, si no te fijas en las personas, verás que no hay ninguna diferencia ideológica en ninguno de ellos. Da lo mismo votar a uno que votar a otro. ¿Por qué? Porque no tienen planteamiento, porque entre otras cosas porque no pueden tenerlo. Es decir, ¿y cómo se resuelve esto? Bueno, pues vamos a matar un cochino para que la gente coma, vamos a hacer una fiesta aquí, otra fiesta allá, y entonces nos mantienen entretenidos. Mientras tanto, después vienen las grandes tragedias humanas sobre el tema de la falta terrible de trabajo, donde no hay perspectivas de futuro, no hay proyecto de vida, es imposible. ¿Por qué? Porque el mecanismo te lleva precisamente a hundirte progresivamente más en la miseria y en la incultura que te produce el mecanismo político. Por ejemplo, y repito, si quieres hacer algo, no vayas a las urnas, no vayas a votar. No vayas a votar, aunque, hombre, y si no, es como alguien dice, es que si no hay seres humanos el mundo se acaba. ¿Y quién te decidió eso? ¿Tú crees que el mundo te necesita a ti para algo? Y lo que le podemos decir a aquellos que tienen miedo porque dicen que cobran una pensión y que se la quitan, vaya usted y vote nulo, coja el papeleta, meta 4 rayas y que la nulo. Pero yo digo, y por lo menos eso es lo mismo. Y cosa que ha votado, nadie se lo que ha votado. La pensión que tú tienes ahora la vas a perder tanto si vas a votar como si no. Es igual. Sí, pero tú sabes que la gente tiene mucha preocupación mayor, sobre todo con falta de información. Es el miedo que se ha sembrado. Entonces hay que jugar con el sistema, Juan, para aquellas personas que hagan lo que tú estás queriendo, que es la abstención, que yo pregono también, y comparto esa idea, pero para aquellos otros, el voto nulo. El voto en blanco, que es el sobre vacío, no lo hagan, por favor. Jamás he escrito, he hablado, me he desgañitado y se lo he explicado a la gente. Favorece el sistema perverso del bipartidismo. Eso está demostrado, no es que yo lo diga, lo dicen matemáticamente datos, ¿no? Que he estudiado ese tema bastante, en ciencias políticas y en derecho. Eso está demostrado, no solo en España, fuera de España. Entonces la única opción porque también hay unos países que la gente debe de saber que aquí se planteó un día, se le ocurrió a algún iluminado, viendo que hay mucha gente que estaba en la abstención, porque rondamos ya el 40% y en las europeas el 60%, lo cual me alegro, porque Europa no sé para qué se va a votar, tal como está constituida. Decían que iban a imponer el voto obligatorio. Digo, muy bien, pues si me ponen el voto obligatorio, voto nulo. Ya está. Hombre, punto. Vamos a ver, hay todavía países que tienen el caso mismo democrático, Grecia, que se supone que... Sí, hasta los 71 son los... Exactamente. Tiene el voto obligatorio, ¿no? Sí, a los que viven dentro hasta los 71 años, y los mayores de 71 no, y los que están en el extranjero, que tienen que demostrar que están residentes en el extranjero. Exacto. Bueno, pero el caso es que yo... sí, pero no lo denuncian en este caso ni nada. No, es obligatorio. Sí, es da obligatorio, igual lo que sea. pero... Solamente hay dos excepciones. Los mayores de 71 años, según creo, según he estudiado el tema, y los que, como dice Juan, los que están en el extranjero, que son residentes. Sí, pero el resto que está dentro... Pero que dijeron en estas últimas, o sea, que no se les denuncia, no se les... No, porque ahora a lo mejor han querido suavizar las tornas, porque antes tema para en estas últimas lo claro, dijeron para darle que no... un brochazo de democracia. De democracia. No, pero yo pienso que yo, sin embargo, en el sentido... soy un poco más, voy más al extremo, es decir, yo creo que si no se fuera a votar es como se le quita la legitimidad. ¿Por qué? Porque, y todo eso, ¿a dónde nos conduce siempre? Siempre volvemos al lugar que queremos alejarnos. Hoy mismo, por ejemplo, podemos ver. Ahora, ¿podemos llegar a tiempo de coger el coroto? Porque ahora mismo hay un grupo de gente que se va a reunir a votar el domingo para elegir unas planchas que después se van a fusionar y no sé qué. Es decir, uno dice, ¿cómo es posible esto?
de a qué están jugando. De pronto salen todos corriendo. Pues yo te digo, yo tengo el partido hecho. ¿Podemos llegar a tiempo a coger el coroto? Porque ahora se mezcla podemos con llegamos, con no sé qué. Ganemos y no bueno, sé el señor Bruno Laguna mismo con otro partido no, que hay, el CCN, no sé cuántos partidos se han unido. Creo que hay una unión de partidos nueva. En Canarias, ¿eh? Sí, en este caso el señor Bravo de Laguna encabeza el tema con el partido de Unidad. El PIL, el CCN. El CCN. Y algunos más. Después el de este señor del Marqués de las Dunas. Bueno, todo eso bueno, y hay un partido nuevo, Ciudadanos. Sí, bueno, a esas otras, ¿no? Porque llegó aquí y ya nos contó todo lo que teníamos que hacer. Es magnífico esto, ¿no? De pronto descubrimos que es que el mismo sistema de siempre, es que no lo pueden evitar, siempre vienen con los espejismos. O sea, no entrar en el juego. Claro. No entrar en el juego, pero siempre, es muy difícil. Siempre que pero que lo que ya hablamos al principio, que no hay democracia. O sea, si no hay democracia, entonces hay una democracia que es la democracia que ellos quieren que exista. Es con la esa democracia palabra. formal que ellos quieren. Eso es, claro. pero la democracia real. Por ejemplo, no existe. Si algún partido dice, no existe. yo por ejemplo, el voto es un contrato. Usted vota por mí porque yo le prometo a usted algo. Que usted dice, oye, mira, es que tú lo que me prometiste no lo has cumplido. Entonces no importa, yo espero 4 años más y luego vota de nuevo. No, voy a quitarte ahora que tú no has cumplido lo que tú has dicho. Revoco el mandato. Hay que revocar el mandato y eso nadie se plantea ese tema. Esa es democracia, en la revocación. Sí, claro, donde yo ahora mismo puedo decir. Y los representantes por distrito. Claro, por distrito. Que sean responsables ante sus propios electores. Claro, o sea, de su distrito. Dar descargo de. No, se llama el mandato imperativo. El mandato imperativo que yo tengo con respecto a mi compromiso. Si yo soy un profesional, tú le encargas un trabajo que es abogado, y él no cumple, tú te quitas al ser abogado y te pones otro abogado para que te resuelva lo que tú has. O tú le das un poder notarial a Juan para que te represente, que es eso, y después tú dices, ya terminó porque ya vine de Madrid o de Barcelona y ya no quiero que Juan me va, le digo, te retiro el poder. Exactamente. O no me gusta lo que estás haciendo, te lo retiro. Exacto, lo retiro. Incluso le puedes pedir responsabilidades por haber hecho más uso en su caso de ese poder. Yo porque está el compromiso. Pero tú al político que dice, yo represento, pero bueno, después nosotros que te hemos dado el mandato para que nos represente, después no somos nadie para poder retirarte el mandato. Pero esto es de loco. Y sobre todo, como el caso del Partido Popular, el señor Rajoy, de todo lo que dijo que iba a hacer, creo que no ha hecho nada de lo que dijo, sino todo lo contrario. Creo yo haber leído unas cosas que decían en el programa antes de presentarse y no han hecho prácticamente nada, sino todo lo contrario. En la mayoría de los casos, con razón o sin razón, no entramos en ello, pero no sería conveniente que esa posibilidad de los ciudadanos poder revocar el mandato, ya sea a los señores de Andalucía con los ERE porque no estén de acuerdo, ya sea a los señores del Partido Popular por lo que sea, o ya sea a los del Partido Socialista o a los de la Izquierda Unida o a quien sea que esté gobernando, me da igual. Ese es el problema, que en la democracia no hay responsabilidad directa del elegido por su zona, por distrito. En Inglaterra hay algo de esto, que es responsable y se tiene que reunir una vez a la semana con los ciudadanos que quieran ir allí a hablar con él. ¿Esto es así? Sí. Hay un compromiso, hay un mandato imperativo. Claro, y es obligatorio, porque si no se lo retiran. Claro. El mandato imperativo significa que yo me he comprometido contigo a hacer algo. Imagínense que yo soy un político y digo, yo voy a hacer un puente, vota por mí, voy a hacer un puente entre Lanzarote y Fuerteventura en la Bocaína. Y cuando pasa el tiempo, el puente no se hace. Pero bueno, es que yo voté a usted, le voté a usted, para que me hiciera el puente, estamos de acuerdo en ello, pero no, eso no es mi problema, no haberse comprometido, no haber hecho nada. Sí, porque entonces, es que hay una cosa muy importante que decirle a los ciudadanos: los que se presentan a la política para representar al resto de ciudadanos, lo hacen de manera voluntaria, totalmente altruista, se supone. Entonces no pueden pedir, no tendrían que pedir ni siquiera, y con un compromiso, pero que no tendrían que pedir ni siquiera ni exigir una remuneración, porque es voluntario. Si usted quiere servicio a los demás, tenga usted para comer y un dinero. Mire, lo que no puede ser es lo que dice el niño Becerra, que es un catedrático de economía que está saliendo, donde habla de que los representantes de la Unión Europea, los parlamentarios, los funcionarios, que son funcionarios en fin, de cuentas, se jubilan con 50 años, según dice en público y en otros documentos, en Canarias Semanal y en otras series de documentos que, según dice, presuntamente, ganarán 9.000 euros mensuales, con otra serie de mejoras, con 50 años, y se pueden retirar. Y eso lo han aprobado. Es que la política es la forma, es el método. Es tener
Por eso quieren estar todos ahí. ¿Por qué quiere estar un señor que se supone tiene una empresa o se supone tiene su profesión? Quieren estar tanto ahí, no un año ni 4, sino de por vida. Habría que preguntar qué es lo que se consigue, porque el servicio tan altruista todos lo tenemos, pero ¿cuántos llegan? Dentro de su propio partido son miles, pero solo llega una élite o un sector dentro de ese propio partido. Y no es porque sean más capaces, sino porque además permiten, y eso es otra de las cosas que yo siempre he puesto el dedo el ojo en esto, ¿cómo es posible que no digan al día de la fecha una persona, un cargo en el partido o fuera de él, no más que un cargo? O como la señora de León, que en paz descanse, que tenía, según leí, 14 cargos, creo. ¿Cómo va a ser eso? Hay una cosa, si tú quieres estar en la lista, de verdad es que no lo entiendo. Tienes que ser un feligrés. Tiene que ser amigo del jefe del partido y del que elabora las listas, porque los partidos tienen unos dueños, sí, no son democráticos. No hay democracia en los partidos políticos, eso para empezar. Pero lo más importante para mí es que mientras que el ciudadano no tome conciencia que eres responsable de lo que pasa en el gobierno, de un ayuntamiento, de un cabildo, el ciudadano es el responsable de eso, porque es quien ha elegido a la persona que le va a representar. No es dejarle que ellos hagan lo que da la gana, sino tú tienes que estar pendiente para supervisar qué es lo que están haciendo esta gente, en qué se están gastando el dinero. Por ejemplo, hay procedimientos, por ejemplo, en Suecia hay un procedimiento por el cual está absolutamente prohibido que los ayuntamientos paguen a hacer una fiesta, porque no hay dinero para hacer fiestas, sino hay que atender las necesidades y no las necedades. Aquí lo que hacemos es continuamente las necesidades como forma de vida, que si carnavales, que si todos los gastos superfluos son... Y pobre del que no haga una fiesta, porque entonces ya no lo votan más. Pues entonces, o pobre aquel que no vaya al fútbol o represente el fútbol, porque ese es el opio del pueblo que decía. Claro, no es eso, sino que el mismo pueblo es el que participa en ese proceso. La corrupción política es una cosa, y la corrupción económica es otra. Es decir, porque tú puedes hacer la corrupción de las ideas, que es la más grave, pero la corrupción económica se puede corregir, pero la corrupción de las ideas no. Y aquí es lo que están corruptos son las ideas, los planteamientos y los enfoques son lo que está podrido, porque hoy piensas una cosa y mañana otra. Entonces yo no estoy de acuerdo en que sigamos una línea dura hasta el final, sino que tiene que haber cambios y tiene que haber mecanismos, pero siempre en función de los intereses del colectivo. Vamos a leer esto, a ver si va un poco en este sentido, y terminamos de coger y ver algunas soluciones de lo que, bueno, que ya hemos ido dándonos, pero que podamos dar. Y entonces habla don Rafael Delgado Pereira y dice: elecciones y casting. Si algo tiene de interesante la convocatoria de elecciones en esta colonia, es la apertura por parte de los partidos, sean de franquicia o no, realizando casting donde se eligen, sean o no los más guapos o guapas, sino todos aquellos, solo o en grupo, donde se practica el oportunismo más puro, ávidos de ocupar un buen sillón de despacho, la llamada poltrona, que pueda aportar un buen currículo y guión que contenga la mayor cantidad posible de dádivas y promesas, y que éste lo pueda o puedan interpretar de forma atrayente para el votante. En este contexto, dejando las pertinentes inauguraciones aparte, que siempre tiene lugar en este periodo de casting, vemos desde los maridajes múltiples de partido, o como se practica el transfugismo de un partido a otro, o creando uno nuevo con el único objetivo de conseguir un buen sillón de despacho que le garantice un oneroso sueldo para los próximos 4 años. Esto del transfugismo tiene en algunos casos caracteres traumáticos, con desencuentros familiares entre padre e hijo, cada uno por su lado, en esa lucha por la conquista de sillones de despacho
con las prebendas que pueda representar la obtención de lo mismo. Una vez realizados los castings y elegidos los actores que tendrán que ser aprobados por la matriz, esté en Madrid o en cualquiera de las islas, se levantará el telón en mítines al aire libre o en lugares cubiertos o en la pantalla de televisión, y la ciudadanía procederá, después de su visionado, a elegir entre los seleccionados actores viejos, curtidos por los años de experiencia, o nuevos con propuestas novedosas, pero siempre alejadas de la territorialidad de Canarias y de su realidad colonial, con las pertinentes escasas excepciones que, al no contar con el beneplácito de los poderes coloniales, se ven arrinconadas a un quinto plano en las ofertas electorales, y que además para algo implantaron la democracia, entre comillas, ¿no?, ley electoral canaria, entre comillas. Una vez realizadas las elecciones y conocidos los elegidos, solo nos queda ver la programación de los episodios y cómo deambulan los actores elegidos durante 4 años. Y esto, una vez conseguidos sus objetivos, el disfrute de su fama como estrella, el logro de reconocimiento social y lo bien que han realizado su papel de actores para intervenir en este largometraje. Solo nos queda esperar a que nos caigamos del guindo de una vez. Sí, cuando te caigas del guindo ya estás en la caja del féretro o te han quemado. Es decir, eso de generación tras generación sucede lo mismo. El pueblo está en las antípodas porque siempre ha estado el pan y el circo, que es lo que tú decías de la fiesta y de las cosas, sobre todo en esta Europa del Sur. Y eso sigue siendo válido porque el poder sabe muy bien guardar su estatus de poder. Por eso los clubes tienen una selección y tienen una forma de entrarse. Y el pueblo es culpable en gran medida, porque seguramente que muchos dirán: a mí el fútbol no me interesa, o la política no me interesa, pero pregúntale probablemente por otra serie de actividades y están al día. Pero que yo no digo que la gente no deba preocuparse por su tiempo libre, por su familia, por salir, por distraerse, por ir a tomarse una copa, etcétera, por lo que sea, su hobby, pero también tiene que dedicar un tiempo a saber quién va a dirigir su vida, porque si no, no tiene vida, no tiene hobby. Porque la gente muchas veces habla con alguien que dice: bueno, a mí es que la política no me interesa, yo soy empresario o lo que sea, y después se queja de los impuestos que le ponen, de cómo está la situación, o aquel trabajador que dice que no y después no tiene protección. La incapacidad mental sobre la política, y hablo solo del sector de la política, es lo que yo denomino analfabetismo político. Es grave, porque sobre todo cuando no nos votamos, porque era el sistema franquista, que teníamos una dirección que estaba perfectamente organizada, que era el padre de familia que manejaba la casa, pues bueno, uno cumplía con las normas y le daba igual, pero al fin y al cabo no te engañaban con que había que elegir o no elegir, porque no hacía falta, porque la nave caminaba. O ahora, si no quieres entrar en el juego y no votas. Claro. Como lo que comentábamos De antes todas formas, también. en la historia de la política hay 2 emperadores que hoy se sigue siguiendo las pautas que marcaron. El caso fue Vespasiano, con la creación del circo romano, que digamos el Coliseo romano, donde allí la gente se pasaba meses allí, había tenderete fuera. Entonces hoy es similar, pero con otros matices, claro. Una vez se iba allí a ver cómo se mataban animales con animales, hombres con hombres, y luego se hacía un tenderete fuera asando las piezas de la carne que se había producido en el circo, ¿no? Es decir, de ahí viene la palabra pan y circo para el pueblo, ¿no? En aquella época es pan gratis y circo gratis, ahora es pan caro y circo costoso. Y después hay otro emperador que todavía se mantiene, incluso textos que se rezan en las iglesias hoy, que es el credo niceo, sobre el tema creo en Dios, no sé qué. Todo eso tiene su origen ahí, y eso no ha cambiado, a pesar de que los miles de años que llegamos hasta aquí Vamos a ir terminando, siguen siendo totalmente actuales. El caso de Vespasiano y el caso de Constantino, es decir, en el tiempo se han mantenido intactos.
¿Algo para terminar? No, que la cuestión está clara, lo hemos debatido, nuestros queridos oyentes, los que están ahí, que estén interesados, que simplemente tienen que motivarse a saber qué es la ley electoral canaria. Está ese artículo de prensa que podría citar de la fecha de la provincia por si quieren leerlo. Ah, bueno, Sí, o quiere consultarlo. Exacto. El de la provincia es domingo 14 de septiembre del 2014. Y el o sea, que, de este septiembre vale, pasado. y el que escrito que yo realicé es del 2013, en La Verdad de Lanzarote, es la ley electoral canaria y su necesaria reforma, que la pueden ver también para que se hagan una idea. Pero hay muchos más, hay muchos más. Y es muy difícil. De todas formas, decir que yo, la única manera que tenemos de defendernos de toda esta pleyada es no ir a votar. Absolutamente nada, entre menos personas van a votar, mejor. Y si no va ninguna, todavía muchísimo mejor. O sea, sería lo que hemos dicho, no entrar en el juego o no entrar en una democracia que no tenemos. Pero hay que decir una cosa que, insisto, no confundan nuestros oyentes el voto en blanco, que es el sobre vacío tirado en la urna, con el voto nulo. El voto blanco es válido y es, al final, contabilizado y favorece el bipartidismo. Desde que entras a votar, ojo, estás aceptando el juego. No, pero digo, además, que Juan, sea, que es más perverso todavía cuando alguien vota el sobre en blanco creyendo que combate el sistema y lo que está haciendo es ayudando, coadyuvando al sistema. Es tan democrático ir a votar como no hacerlo. Claro, totalmente. Bien, pues muchas gracias y hasta la próxima vez que nos veamos, que esperemos ir mirando todos estos temas de Canarias a través de todo esto, y uno de los que vamos a ver es, ya que se elige el Parlamento, ver para qué sirve el Parlamento ¿Y cuánto nos cuesta el Parlamento? Y cuánto nos cuesta el Parlamento también en este sentido. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y hasta la semana próxima. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar.